Bueno, ahora vamos a ver en física el tema de teorema del impulso y principio de conservación de cantidad de movimiento, ¿sí? Ya estuvimos viendo anteriormente lo que era impulso, ¿sí? Lo que es cantidad de movimiento. Entonces ahora vamos a ver un teorema que relaciona las dos magnitudes que hemos estudiado entre sí. Teorema del impulso. Dice, impulso y cantidad de movimiento son conceptos que derivan del principio fundamental de la dinámica y que se relacionan a través del teorema del impulso, ¿sí? El teorema del impulso relaciona, dice, estas dos magnitudes que estábamos estudiando, que son el impulso y la cantidad de movimiento, ¿sí? Y dice, derivan o provienen o están relacionados íntimamente con el principio fundamental de la dinámica. ¿Qué dice el principio fundamental de la dinámica? El principio fundamental de la dinámica dice que la fuerza resultante, ¿sí? La fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual, dice, al producto de la masa de dicho cuerpo por la aceleración adquirida por el mismo. Esa es el principio fundamental de la dinámica, que es la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces, a partir de eso nosotros vamos a trabajar y vamos a ver el teorema del impulso. Y acá dice, considerando un cuerpo de masa m, ¿sí? De masa m, que se halla sujeto a la acción de una fuerza resultante constante Fr, fuerza resultante, ¿sí? Y acá tengo un pequeño gráfico que me indica lo que está sucediendo. Tengo una situación inicial acá, ¿sí? Y acá tengo una situación final, ¿sí? Acá en la inicial tengo una cantidad de movimiento Q sub 1, que podemos también llamarle Q sub I, ¿sí? Como cantidad de movimiento inicial. Una fuerza resultante que es constante, dice, la fuerza resultante no varía, es decir, esta fuerza que tengo acá es la misma que esta fuerza que tengo acá, y con una velocidad inicial v sub i o v sub 1, ¿sí? Y acá tengo la segunda situación en donde tengo una cantidad de movimiento final, ¿verdad? O cantidad de movimiento 2, como quieran llamarlo, no hay problema, ¿sí? Y el cuerpo tiene una velocidad final o una velocidad sub 2, ¿sí? Vamos, en base a esto nosotros vamos a trabajar un poquitito con el teorema del impulso. Y acá dice, tengo el mismo gráfico anterior, ¿sí? El mismo gráfico. Y le voy a poner acá, le vamos a llamar a esto cantidad de movimiento inicial. Bueno, vamos a dejar así por el hecho de que acá ya coloqué de esa manera, ¿sí? Pero se entiende, ¿está? Que eh, esto es una situación inicial, la que yo tengo acá, es una situación inicial y esta es una situación final, ¿sí? Entonces, ¿qué decía el principio fundamental de la dinámica? Que la fuerza resultante que entonces un cuerpo es igual a la masa por la aceleración, ¿sí? ¿La aceleración qué es? La aceleración se define como la variación de velocidad, ¿sí? Dividido la variación de tiempo, ¿está? Entonces, en esta misma fórmula que yo tengo acá, aceleración reemplazamos por su igual, que es la variación de velocidad, es decir, la velocidad 2 menos la velocidad 1 dividido el tiempo en que tardó en variar esa velocidad de B1 a B2. Entonces esta es la aceleración expresada en base a su definición. Ahora, ¿qué hacemos? Con esta ecuación, ¿qué hago? Delta T, que está dividiendo acá, pasa a multiplicarle a la fuerza resultante, ¿sí? Entonces en el otro miembro me queda, y hago la distributiva acá. Hacemos la distributiva nosotros acá. Delta T va a pasar a multiplicarle a fuerza resultante, que es lo que ya tengo acá, ¿sí? Y la masa voy a multiplicar por B sub 2 y por B sub 1. Y resulta M por B sub 2 menos M por B sub 1, ¿sí? Entonces esa es la manera en que queda ahora
nuestra ecuación, ¿sí? Nuestra ecuación queda de la siguiente manera. A ver un poquito, tratar de cambiar de color. Nuestra fórmula ahora queda así, ¿sí? Después de haber trabajado un poquitito. Ahora, fuerza resultante por delta T, ¿qué es? Es impulso, porque recuerden que la fórmula de impulso, ¿sí? Que ya habíamos visto, es igual a el producto de la fuerza, ¿está? El producto de la intensidad de la fuerza por el tiempo que actúa esa fuerza sobre el cuerpo, ¿sí? Y eso es lo que yo tengo acá. Por lo tanto, esto yo puedo reemplazar como el impulso de esta fuerza resultante. Entonces, esto reemplazo por impulso, ¿sí? Y masa por velocidad, ¿qué es? Habíamos visto cantidad de movimiento. ¿Cuál es la fórmula de cantidad de movimiento? Cantidad de movimiento es igual, habíamos dicho, a masa del cuerpo por la velocidad del cuerpo. Entonces, la masa por la velocidad 2 me da la cantidad de movimiento 2, ¿sí? La cantidad de movimiento acá, o final, si quieren llamarlo así. Y esta masa, que es la misma que la amarilla, por la velocidad 1, me da la cantidad de movimiento inicial o cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Entonces, me queda que el impulso de una fuerza es igual a la diferencia que hay entre la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Esto a su vez se puede expresar como variación de cantidad de movimiento, que es lo que hemos colocado acá, ¿sí? Entonces, esto reemplazamos por delta Q. ¿Qué es delta Q? Sabemos que la letra delta, que la letra diga delta, se utiliza normalmente para representar una variación, ¿sí? Entonces, nos queda que el impulso es igual a la variación de cantidad de movimiento que hubo, ¿sí? Que resulta va a ser la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Entonces, acá nos damos cuenta, entonces, que el teorema del impulso, ¿sí? Nos relaciona las dos magnitudes que estuvimos estudiando. Impulso con cantidad de movimiento. Y acá dice, para un determinado intervalo de tiempo, el impulso de la fuerza resultante es igual a la variación de cantidad de movimiento, que es lo que nosotros tenemos acá. Esta sería la teoría del teorema o el enunciado del teorema del impulso, y esto sería su expresión matemática, ¿sí? El impulso de una fuerza resultante es igual a la variación de cantidad de movimiento que hubo en un cierto instante, ¿sí? Seguimos. Sistema aislado de fuerzas. Vamos a definir un poquitito esto porque vamos a utilizar para hacer algunos cálculos. ¿Qué es un sistema aislado de fuerzas? El año pasado ustedes ya habían trabajado con cuerpos libres, ¿sí? Eran cuerpos que en donde la suma de todas las fuerzas que actuaban sobre dicho cuerpo era igual a 0, ¿sí? Ahora, un sistema aislado de fuerzas es así. Dice, se denomina sistema aislado de fuerzas externas al sistema cuya resultante de esas fuerzas es nula, actuando solamente las fuerzas internas. Es decir, yo tengo un cuerpo, ¿está? Y esto se aplica, como dice ahí, generalmente para explosiones, para disparos de armas de fuego, para colisiones de cuerpos, ¿sí? En donde lo que se tiene en cuenta son las fuerzas internas, ¿sí? La fuerza interna, por ejemplo, es la inercia que tiene un cuerpo. Es, por ejemplo, eh, cuando hay una explosión, ¿sí? La fuerza que genera esa explosión en un cuerpo, ¿está? Esas son las fuerzas internas. Y se considera el sistema aislado cuando lo único que actúa, digamos,
¿verdad? En el cuerpo son las fuerzas internas y no existen fuerzas externas. Fuerza externa sería, por ejemplo, que alguien esté empujando un cuerpo o que yo esté atajando un cuerpo, o todas esas fuerzas serían fuerzas externas. En este caso se considera que todas las fuerzas externas no generan ninguna modificación en el cuerpo, solamente las fuerzas internas. A eso se le llama sistema aislado de fuerzas, ¿sí? Y dice acá, en la explosión de una bomba que se divide en fragmentos, por ejemplo, ¿sí? En el disparo de un proyectil por medio de un arma de fuego, en las colisiones entre cuerpos, los sistemas son considerados aislados de las fuerzas externas, aun cuando no sea nula la resultante de dichas fuerzas, ¿sí? A veces no es nula totalmente la resultante, ¿verdad? Pero son, y como dice acá, en estos casos se consideran despreciables las fuerzas externas en comparación a las fuerzas internas provenientes de las interacciones entre componentes de cada sistema, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, un arma de fuego, tengo el arma, tengo el proyectil adentro, ¿sí? El proyectil ahí en el casquillo tiene la pólvora que es encendida por el golpe del percutor del arma, y dentro del casquillo se genera una presión y una explosión que hace que el proyectil salga despedido, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer, esas son las fuerzas que tiene propiamente del sistema arma proyectil, ¿sí? Una fuerza externa podría ser, por ejemplo, yo voy a disparar y, no sé, por ignorante coloco mi dedo tapando la salida del proyectil, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo voy a hacer una fuerza externa para evitar que el proyectil salga. Pero ¿qué va a pasar? La fuerza que yo pueda hacer es totalmente despreciable para el evento. Si el proyectil va a salir con la misma velocidad, si está mi dedo o no está mi dedo en la punta del cañón del arma, ¿sí? Esa sería una fuerza externa, pero que es despreciable, ¿sí? Con respecto a la fuerza que tiene el sistema en el momento del disparo, ¿sí? A eso es lo que llamamos sistema aislado de fuerza. Solamente las fuerzas que se van a originar en el sistema se tienen en cuenta, no las fuerzas externas, ¿sí? Principio de conservación de movimiento. Ustedes habían dado ya el año pasado la parte de energía y habían visto el principio de conservación de la energía, ¿sí? La energía la energía solamente se transforma, no se pierde, se, se transforma. Y si existía, por ejemplo, disipación de energía, ¿verdad? Entonces, toda la energía inicial tenía que ocurrió un evento, tenía que aparecer al final la misma energía, ¿sí? Solamente que en la realidad a veces aparecen lo que le dicen cuando hay un desperdicio de energía, digamos, por ejemplo, en el movimiento de un vehículo, la energía, cierta parte de la energía se va en generar calor, por ejemplo, entre la rueda y el suelo, por ejemplo, ¿sí? Entonces una parte de energía se va disipando, cambiando el tipo de energía, ¿está? Entonces al final la energía inicial no es igual a la final. ¿Pero por qué? Porque hubo disipación por el camino nada más, ¿sí? Entonces, el principio de conservación de movimiento se considera de la misma manera, ¿sí? En un sistema aislado de fuerzas externas, ¿sí? Consideramos un sistema sobre el cual no actúa ninguna fuerza, o si actúan varias fuerzas, al hallar su resultante me da cero, por lo tanto su efecto es nulo. Entonces, si el sistema fuera de ese tipo, ¿está? Entonces, la cantidad de movimiento que tiene el sistema, ¿sí? En el evento inicial, tiene que mantenerse en el evento final, ¿sí? No tiene que haber desperdicio, digamos, de cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, dice, considerando un sistema aislado de fuerzas externas, las fuerzas externas son despreciables, es decir, su resultante es nula, es cero. En esas condiciones, por el teorema del impulso se tiene, y acá está lo que habíamos visto anteriormente. Impulso es igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial, ¿sí? Entonces, si yo
reemplazo impulso por su fórmula, que es fuerza resultante por delta T. ¿Está? En esta igualdad, la I yo reemplacé por fuerza resultante por delta T. Y si las fuerzas que actúan, ¿sí?, sobre el cuerpo es cero, entonces esta fuerza se convierte en cero, y cero por cualquier número se vuelve cero. Entonces ese cero es el que aparece acá. Al hacer cero por delta T me da cero, que es igual a cantidad de movimiento final menos cantidad de movimiento inicial. Después, ¿qué hago? Pasamos cantidad de movimiento inicial al primer miembro y se vuelve positivo, y queda que la cantidad de movimiento final es igual a la cantidad de movimiento inicial, ¿sí? En un sistema, vuelvo a repetir, aislado de fuerzas externas, se da esto, que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final, ¿sí? Entonces, por eso dice acá, la cantidad de movimiento en un sistema aislado de fuerzas externas es constante, no varía, sigue siendo la misma, ¿sí? No varía. Vuelvo a repetir, si estamos ante un sistema aislado de fuerzas, ¿sí? Dice, este principio se aplica generalmente a explosiones, disparos y choques, ¿sí? Porque son las situaciones en donde el tiempo es muy pequeño, ¿sí? Es muy pequeño. Entre el, eh, el, el evento inicial y el evento final, el tiempo que transcurre es muy pequeño, ¿sí? Entonces se utiliza este principio de conservación de cantidad de movimiento para hacer cálculos generalmente en explosiones, disparos y choques. Y vamos a ver nosotros en los ejemplos, en los videos de ejemplos, que esto nos sirve para calcular velocidades de proyectiles, velocidades de armas y otras cosas más, ¿sí? Entonces esa es la utilidad del principio de conservación de movimiento, ¿sí? Son dos cosas entonces que vimos. Uno es el teorema del impulso, que nos relaciona el impulso con la variación de cantidad de movimiento, y el principio de conservación de movimiento, que nos va a servir para calcular algunas variables, ¿sí?, en ciertos eventos muy particulares como las explosiones, disparos y choques, ¿tá?